Les hacemos una cordial extensión de nuestro cariño, de nuestra hermandad, siempre invitándolos a que se unan a nosotros aquí en nuestra iglesia comunidad de Parkland, que están en las instalaciones de la iglesia Parkridge. Nos reunimos aquí, guiados por nuestro pastor Domingo Arias. También tenemos a nuestro pastor Juan Abreu, que es nuestro pastor asociado. Ellos aquí estarán siempre para llevar la palabra y para darles un saludo fraternal. Aquí nos debemos reunir para alabar a nuestro Señor, que es Rey y dueño de nuestras vidas. Así que los esperamos y para darles un caluroso abrazo en persona. Ahora vamos, como todos los domingos, a darles un pequeño repasito de nuestras actividades durante la semana. Nos reunimos los martes en el Salón 118 para tener nuestro estudio bíblico a cargo de nuestro pastor Domingo Arias, que a través de la enseñanza de la palabra, pues nosotros crecemos como cristianos y ponemos la palabra en acción, que es lo más importante, que es a lo que Dios, pues el Señor nos ha llamado a hacer. No quedarnos con ellas, sino llevarlas al mundo, como fue pues la gran comisión, lo que Jesús nos ha llamado a hacer. No quedarnos con esa palabra, sino llevarla a otras personas que están en necesidad de escuchar y de aprender que no somos suficientes nosotros, que es Dios quien puede dirigir nuestras vidas y vivir una vida mucho mejor. Hermanos, esto es martes a las 7:30. Los jueves tenemos el grupo de oración, que son 3 hermanas que están constantemente orando. Todo esto es a través de Zoom. Son los jueves, esto se celebra los jueves a las 7:30 de la noche, a cargo de estas 3 hermanas, la hermana Magnolia, la hermana Anabel, la hermana Jennifer. Y muchas peticiones de oraciones el Señor ya las ha contestado. Sabemos que Él contesta en su tiempo, pero mientras oramos, estamos con fe, esperando por su respuesta y Él dándonos el entendimiento y la paz que necesitamos mientras esperamos. Así que los invitamos a que se unan a este grupo de oración. Y los domingos nos reunimos aquí para adorar al Señor, toda la familia, a las 9 de la mañana en estas instalaciones y a cargo de nuestro pastor a las 9 de la mañana. Así que los esperamos a todos. Todas estas actividades son a través de Zoom y están todos los enlaces a través del chat de nuestra iglesia. Queremos recordar que este 25 de julio, es viernes a las 7:30, tendremos una reunión especial que el pastor ha convocado, así que los esperamos a todos ustedes el viernes 25 a las 7:30. Quiero decirles que también pueden hacer llegar sus diezmos y ofrendas a través de Zelle. Así que, pues, recuerden que el Señor, para los miembros de la iglesia, es un mandato del Señor para el sostén de su obra. Hermanos, los dejo con la hermana Betsy para seguir adorando a nuestro Señor. Hermanos, los invito a ponerse de pie y cantar conmigo esta canción. Saludos a todos aquellos que no voy a saludar. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a cantar esta canción con mucha alegría y diciéndole a nuestro Dios que queremos usar nuestras manos, nuestra voz y todo para el servicio
de nuestro Señor, para ayudar en la obra del Señor. Todos nuestros talentos que tengamos, que hay muchos talentos que tenemos, ponerlos al servicio de la iglesia, ¿verdad? Vamos a cantar Aquí estoy yo. Ayúdenme con sus palabras. Quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí está mi horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste sin duda, haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Vivir para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí está mi tiempo, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Señor, úsanos para tu obra. Ahora con nosotros, nuestro pastor Domingo Arias. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Qué hermoso sería si cada uno de nosotros le dice al Señor: aquí estoy yo. Amén. Aquí estoy. ¿Para qué? Para lo que tú quieras, para lo que sea tu voluntad. En este día, ya continuando con lo que sería el penúltimo sermón de esta serie sobre el libro de Colosenses, vamos a estar hablando acerca del tema: el trabajo de la iglesia se hace en equipo. Tema muy, muy interesante. Vamos a ver de qué se trata esto. Y también quiero anunciar que vamos a comenzar a predicar la epístola de Primera de Juan, así que a partir de 2 semanas ya estaremos iniciando predicaciones sobre esa epístola, desde el primer versículo hasta el último. Allí estaremos predicando la palabra del Señor. Colosenses capítulo 4, verso 7 hasta el 11 es la cita para hoy. Nos dice:
todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Amén. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Te agradecemos esta oportunidad y la bendición de estar aquí, de ser tus hijos, de tener tu palabra. Yo te pido, Dios, que tu Santo Espíritu esté iluminando nuestro entendimiento en este día, para que cada uno asimile lo que de tu palabra tú has dispuesto para su vida. Te pido por los presentes, te pido por aquellos que están a la distancia, para que cada uno pueda asimilar y pueda percibir lo que tú quieres hablarle en este día. Habla a cada corazón, Señor, y llena cada necesidad nuestra. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título para el día de hoy: el trabajo de la iglesia. ¿Cómo se hace? En equipo, ¿verdad? Para poder comprender este pasaje bíblico, debemos recordar que cuando Pablo lo escribió, ¿estaba dónde? ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel, estaba preso. Pero en aquella ocasión a Pablo se le permitía recibir todo tipo de visitas, oportunidad que él aprovechó para seguir instruyendo a sus colaboradores, y como en este caso Pablo aprovechó también aquella oportunidad de estar preso para escribir cartas a diferentes iglesias. Y en el caso que nos ocupa de esta carta a los colosenses, Pablo la termina con informaciones y con saludos de sus colaboradores que lo frecuentaban a él, que estaban con él y lo visitaban constantemente en aquella prisión. Es muy común la frase de que trabajar en equipo es la mejor manera de obtener buenos resultados. Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo, no es la excepción. Ya sabemos que la iglesia funciona como, ¿cómo funciona la iglesia? Como un cuerpo que está formado por diferentes miembros, donde cada miembro es importante porque se apoyan mutuamente y así poder lograr los objetivos comunes. Este pasaje, aunque no parece tener profundas enseñanzas teológicas, sí nos sirve como un modelo de lo importante que es cuando los creyentes se unen en equipo para realizar la obra del Señor. El mayor ejemplo que tenemos de la formación de equipos es el de nuestro Señor Jesús, que teniendo todo el poder para hacer cualquier cosa, hermano, Jesús podía ser el hombre equipo y hacer cualquier cosa. Sin embargo, se rodeó de un buen equipo de personas para que hicieran la labor de predicación. Seleccionó a 12 apóstoles, a los cuales envió a predicar. Luego seleccionó a 70 discípulos más para que fueran de 2 en 2 previamente a anunciar por las ciudades
de que Jesús iba a visitar esa ciudad, Pablo también preparó un equipo de trabajo para desarrollar su ministerio. Y ahora, a pesar de que él estaba preso, ¿qué iba a suceder? La obra no se iba a detener, la obra iba a continuar, se iba a realizar aquella obra en todo lugar, porque habían hermanos que estaban totalmente dispuestos y con el mayor anhelo de trabajar y de servir en la obra del Señor. Nosotros en este día vamos a extraer de estos 5 versículos una serie de detalles que como congregación debemos tomar en cuenta para trabajar en equipo como Dios nos manda. Si yo le preguntara en este día, ¿qué es la iglesia? ¿Qué usted diría? La iglesia es ¿qué? Un cuerpo compuesto por diferentes miembros. La iglesia no es un púlpito, la iglesia no son sillas, la iglesia no es el techo, las paredes, esto es el templo. La iglesia está compuesta por todos aquellos que son lavados por la sangre de Cristo y que deben trabajar por la obra del Señor. La primera característica de lo que representa la iglesia y de lo que representa un equipo es que cuando uno de sus miembros cae en una situación difícil, los demás no lo abandonan. Amén, hermanos. Esta es la primera característica que nosotros encontramos, lo que quiere decir que si un hermano cae en una situación difícil, los demás no se van a hacer de la vista gorda, los demás no van a decir a mí no me importa y yo nunca me ocupo de esto, sino que van a decir me tengo que interesar por mi hermano porque es parte de mí. Amén. Esto va de aquí para allá y va de allá para acá. Amén, hermano. Alguien decía, se quejaban 2 hermanos, estaban disponiéndose para visitarse el uno al otro, y entonces uno decía, no, pero es que tú vives muy lejos, y el otro le decía, porque estamos a la misma distancia, cuando a mí me toque visitarte, estamos a la misma distancia. Eso es un equipo, ¿ven? Donde nos ocupamos el uno del otro. Ahora, Pablo era el líder, y había estado con ellos, y los había instruido en los caminos del Señor. Y ahora, ¿cómo se llama Pablo? Estaba preso. Los demás pudieron haber dicho, Pablo, este es tu problema, tú te empecinaste. Los que hemos estudiado los martes el libro de los Hechos se han dado cuenta las veces que le dijeron a Pablo, no vayas a Jerusalén, te esperan prisiones y todas estas cosas. Alguien pudo haber dicho, Pablo, tú por estar testarudo te metiste en ese problema, ese es tu problema. Otro pudo haber dicho, el Señor que lo ayude. Otro pudo haber dicho, como Pablo nos ha enseñado tantas veces, que hay que confiar en el Señor, que ahora se aplique el mensaje. Todo esto, alguien pudo haberlo dicho, pero hermanos, esta gente no pensó así, sino que aquellos hermanos dejaron sus lugares, no vivían allí donde estaba la prisión, se trasladaron a donde estaba la prisión, que pudo haber sido Cesarea, a Roma o alguna otra prisión desconocida por nosotros, para ir y acompañar al apóstol Pablo. Esta gente no cerraron sus ojos a las necesidades financieras que, como es normal, Pablo tenía. Se interesaban por esto, ellos entendían que Pablo tenía necesidades como cualquier otra persona, y allí estaban para poder apoyar. Nosotros podemos observar que desde el verso 7 hasta el verso 14, estamos abarcando un poquito más de la cita de hoy, aunque no vamos a predicar hasta el verso 14, pero allí podemos ver quiénes estaban con Pablo, quiénes formaban aquel equipo. Estaba Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, apodado Justo,
Epafras, Lucas, Demas y Timoteo. Timoteo aparece en el capítulo 1, verso 1 de ese mismo libro. Un equipo de 10 que entendían el llamado que Dios les había hecho para servir en su obra. El líder y otro miembro del equipo estaban presos, pero los 8 tenían que continuar con la labor. Qué bueno es cuando cada creyente dice: yo soy importante en la obra de Dios y tengo que jugar una función, y Dios me ha llamado para hacer algo. Déjeme decirle, y esto no es una presión para nadie, ni tampoco, ni mucho menos una amenaza, pero es una verdad. Dios lo ha llamado a usted a servir, y cuando termine todo, Dios le va a preguntar si usted sirvió a Él, si usted cumplió, si yo cumplí con la tarea que Dios nos ha llamado a hacer. Y entonces mire lo que pasa. Nosotros podemos evadir hoy y decir: no, yo no quiero responsabilidad con las cosas del Señor. Y el ser humano tiene ese derecho, poder evadir hoy. Pero un día, ¿quién podrá evadir ir delante del Señor? ¿Podrá haber alguna manera que podamos evadir ir delante del Señor? Podemos tomarnos todas las excusas del mundo, hermano. Yo he escuchado tantas excusas. A veces Carmen y yo nos reímos porque no es mejor reírse que llorar, ¿verdad? De tantas excusas y tantas cosas que a veces la gente dice. Recuerdo que un día estoy hablando con una joven hija de una hermana que asistía a nuestra congregación allá en Canaán, y le digo: pero hace tiempo que no te vemos, ¿tú te estás congregando en algún lugar? Y me dice: sí, pastor, yo me estoy congregando. Y le dije: ¿y dónde? Me dijo: en su iglesia. Yo me quedé así porque digo yo: pero ¿será que tú vas a la iglesia? No le dije esto, pero yo pensé dentro de mí: ¿será que tú vas a la iglesia cuando yo no estoy? Hermanos, ¿cuántas excusas la gente? Recuerdo que un día estamos visitando un lugar, estamos teniendo una reunión, y le pregunto a alguien: oye, pero ¿por qué no nos visita por la iglesia? Y me dijo: es que tengo mucho trabajo. ¿Okay? Y entonces luego converso aparte con la esposa y le digo: oye, pero hace días que no lo vemos. Y me dice: es que mi esposa ha estado falto de trabajo. Entonces, pero ellos no se pusieron de acuerdo. Si se hubieran puesto de acuerdo, hacen el mismo chiste los dos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Cuántas situaciones? Otro día terminamos así un estudio bíblico, y estaba un joven que hace tiempo que no lo veía, y le digo: oye, pero ¿dónde estaba? Y me hace una clase de historia, y yo lo escucho así, y así con la cabeza para abajo le digo: lo que tú me estás diciendo a mí, ¿se lo puedes decir a Dios? Y le digo: no dije más nada. Es fácil ponerle cualquier excusa a cualquiera, pero hermanos, debemos entender que Dios nos ha llamado a servirle. Dios nos ha sacado del mundo, nos ha dado el privilegio de poder honrarle, para que nosotros hagamos lo mismo que han hecho todas estas personas que están en la Biblia. Leemos estos nombres en la Biblia. Mire, leímos hoy, hay 10 acá en este equipo con Pablo, 10 nombres, y uno diría: qué bonito en la Biblia. Pero ¿sabe algo? El nombre suyo y el mío está escrito en el libro de la vida, que es lo más importante que podemos tener, y allí habrá una mención porque por todo lo que nosotros hayamos hecho para el bien de la obra de Dios en este mundo. En un equipo se sostienen los unos a los otros. Entre esos 8 hay 2 que eran oriundos de la ciudad de Colosas. Ellos eran Onésimo y Epafras. Por cierto, Onésimo había sido esclavo, y Pablo había logrado la liberación de él, la emancipación de él como esclavo. Hay un libro en la Biblia muy cortito llamado Filemón, y Filemón era el amo de Onésimo, y Pablo le dijo a Filemón: mira, déjame este hombre, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta.
Y ahora está Onésimo acá, formando parte del equipo, y Onésimo y Epafras eran de la ciudad de Colosas. Se piensa que este Epafras que se menciona aquí fue el fundador de esta congregación. Recuerden que Pablo no fundó esta iglesia. Pablo nunca había visitado la ciudad de Colosas cuando escribió esta carta. Ahora, vamos a ver cómo funcionaba aquel equipo. Colosenses capítulo 4, versos 7 hasta el 9 nos dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, ven, uno de los de Colosas, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Debía haber una buena comunicación entre Pablo y la iglesia de Colosas, y como a Pablo no se le permitía hacer llamada telefónica de la cárcel, ¿verdad? Entonces tenía que comunicarse a través de personas, llevando mensajes a través de cartas. Así que, hermanos, para esto Pablo comisionó a Tíquico y a Onésimo para que sirvieran de enlace entre ellos. Estos hermanos le decían a los hermanos de Colosa para que oraran lo que estaba pasando en la cárcel, y Pablo sabía lo que estaba sucediendo en aquella iglesia a través de aquellos hermanos. Y en el verso 9 menciona que Tíquico estaría acompañado por Onésimo, que también era miembro de aquella iglesia de Colosas, como he señalado. Así que estamos viendo que Pablo envió dos a llevar información y a traer información. ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? Vamos a ver. ¿Recuerdan algo que hizo el gran maestro? ¿Qué hizo Jesús? Cuando enviaba a predicar, ¿cómo los enviaba? De dos en dos. No enviaba a alguien solo. No es que no podemos ir a predicar solo, pero el ejemplo de Cristo es de dos en dos. Y Pablo está siguiendo ese modelo, ese ejemplo fiel, mis hermanos. Pero en el verso 8 hallamos que ellos también, estos dos que iban a Colosas, llevaban una tarea muy importante, que era la de animar. Note lo que dice el verso 8, dice, para que conozca que lo que a vosotros se refiere, y dice la última parte, y conforte vuestros corazones. Así que la tarea de ellos, aparte de informar, era instruir y fortalecer con las Escrituras la vida de los hermanos de Colosas. No sabemos si ellos fueron los encargados de entregar esta carta de Pablo a la iglesia. Pablo escribía, bueno, había un amanuense, el amanuense era el que normalmente escribía la carta. Pablo estaba dictando, guiado por el Espíritu Santo. Recuerde, allí no había nada que tenía que ver con voluntad humana. Vamos a encontrar algo el próximo domingo muy importante acerca de esto, de la escritura y de la inspiración y del propósito de Dios de que aquellas cartas se conservaran. Así que probablemente, hermanos, estos dos hermanos, Onésimo y el hermano Tíquico, fueron los encargados, cuando Pablo terminó de escribir aquella carta, de llevar esta carta para ser leída en la iglesia, para que la iglesia fuese instruida con el mensaje de Dios. Y ustedes saben qué se hacía con aquella carta. Se hacían copias. Esta carta era enviada a una iglesia, pero se hacían copias a mano, porque no había imprenta en aquel tiempo. Así que se hacían copias exactas, fidedignas, sin alterar nada,
y se llevaban a las otras iglesias, porque no estaba la Biblia como usted y yo la tenemos hoy, solo estaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se estaba escribiendo. Incluso para este tiempo todavía los evangelios no estaban todos terminados y habían libros de la Biblia que todavía, me refiero al Nuevo Testamento, no se habían escrito. Era tarea de copistas, en este caso se le llamaban escribas, aunque no era aquellos escribas que tenían los fariseos y los saduceos, pero eran personas que se dedicaban, tenían muy buen conocimiento del idioma griego, mucha calidad para escribir, y eran lo que hacían esta labor y este trabajo para que esta carta la tuviesen todas las iglesias y pudiesen recibir el mensaje del Señor. ¿Dónde estaba Pablo? Preso, pero allí Dios usó la prisión para que él escribiera, y los hermanos que no estaban presos llevaban el mensaje y compartían aquella enseñanza. ¿Qué están viendo aquí, hermano? Un equipo de personas que trabajan mancomunado por el bien de la obra del Señor. De aquel equipo había otro hermano llamado Aristarco que también estaba preso con Pablo. Este hermano fue el mismo que cuando Pablo viajó en el barco como prisionero a la ciudad de Roma, lo acompañó junto con Lucas en aquella embarcación que naufragó y que estudiamos muy bien los días martes. No podía salir, pero le servía de apoyo y de compañía allí en la prisión al apóstol Pablo. Dicen los versos 10 y 11, Aristarco, mi compañero de ¿qué? ¿Lo ven? De prisiones. Verso 10, Aristarco, mi compañero de prisiones. Bueno, hay compañeros de deporte, ¿verdad? Hay compañeros de trago, por ahí hay compañeros de fiesta, compañeros de diferentes cosas, pues aquí hay un compañero de prisiones, Dice, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Y Jesús, no Jesucristo, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Note la función diferente que tenía cada uno de ellos en la obra de Dios. Y usted se estará preguntando, ¿y Dios a mí para qué me ha llamado? ¿Dios a mí para qué me habrá llamado? Usted se ha preguntado esto. Le ha dicho al Señor, Señor, aquí estoy para servirte. ¿Qué cantamos hace un rato? Aquí estoy yo. Señor, no tiene que enviar a nadie más. Yo puedo ir. Qué bueno es uno disponerse para servir al Señor. Uno poder decirle, Señor, hay algo que puedo hacer y lo quiero hacer para gloria y honra de tu nombre. Cuando un día ocurra aquel gran juicio final, cuando un día ya se detenga todo este sistema, porque Dios va a establecer, dice la Biblia, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde morarán aquellos que hayan hecho la justicia de Dios. Entonces, hermano, en los anales de Dios aparecerá todo aquello que hicimos para glorificar el nombre del Señor. Es importante hoy la casa que tenemos, es importante el auto que tenemos, es importante si podemos viajar, hacer diferentes cosas, todo esto es importante. Acá nunca vamos a decir que esas cosas son incorrectas ni que son malas, pero ninguna de esas cosas, el día que estemos delante del Señor, van a aparecer allí. Dios no nos va a preguntar, oye, ¿dónde vivía? ¿Qué auto manejaba?
¿En qué banco tenía tu cuenta? ¿Hiciste inversiones? ¿Conociste tal país del mundo? Eso no va a contar allí. Lo único que va a contar es: ¿glorificaste mi nombre? ¿Hiciste mi voluntad? ¿Cumpliste con mi palabra? Pero, ¿saben, hermanos? Nosotros como que no le hacemos mucho caso a esto y lo oímos y decimos es verdad, pero no pasa de ahí. ¿Por qué? Porque no hay un efecto inmediato en nuestras vidas. Ahora, cuando llegue aquel momento va a haber un efecto eterno, no momentáneo, como hoy puede suceder. Va a haber un efecto eterno, donde cada uno va a tener eternamente lo que ha sido el resultado de su trabajo y de su obra para servir al Señor en este equipo que Él ha establecido, que es su iglesia, y donde cada uno es importante. Este punto, el enemigo a veces trata de confundirnos y decir: pero es que tú no puedes hacer nada, es que tú no sabes hacer nada, es que tú no tienes la capacidad de fulano. Hermanos, sé que Dios no le pide a nadie que sea fulano. Dios nos ha creado cada uno de manera individual y ha puesto un potencial en nosotros y ha puesto una capacidad en nosotros para que le sirvamos, para que podamos serle fiel al Señor. Decimos que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y si yo le pregunto a usted, ¿qué es más importante, un dedo o un ojo? Los dos. ¿Verdad? Porque cualquiera puede decir: bueno, los ojos son más importantes, pero hay gente ciega y vive la vida y desarrolla la vida. Y hay ciegos que leen. ¿Con qué leen? Con un dedo. ¿Ven? Pero, ¿cuál es el ejemplo, hermanos? El ejemplo es que cada miembro es vital en el cuerpo. Todo lo que Dios ha puesto en nuestro cuerpo es importante, es vital, es necesario. Así cada uno de ustedes y yo somos necesarios en la obra de Dios. Dios nos ha llamado a servir, Dios nos ha llamado para que formemos parte del equipo, de su obra. No estamos exentos nosotros, no estamos excluidos nosotros, estamos incluidos en el plan y el propósito del Señor. Estos versículos que leímos, que son los últimos de la cita de hoy, que mencionan a Aristarco, menciona a Marcos, menciona a Justo, que tenía por su sobrenombre era Justo y tenía por nombre Jesús. Este Marcos que menciona a Pablo es el mismo que escribió el Evangelio que conocemos en la Biblia, que por cierto, Marcos, que aparece de segundo en la Biblia, es el primer evangelio que fue escrito en aquella época. Así que este Marcos fue el mismo que en el primer viaje misionero acompañó a Pablo y a Bernabé y luego los abandonó. Y más adelante Pablo y Bernabé tienen una pequeña discusión a causa de esto y aquella separación. Y ahora Marcos no solo estaba con Pablo, sino que él, Pablo, le estaba recomendando a los hermanos que si Marcos lo visitaba en Colosa, que lo recibieran abiertamente. Ahora Pablo sentía una gran estimación por Marcos, porque de los judíos, de todos los judíos, solo él y este hermano Jesús, llamado Justo, como apodo, eran los únicos entre los judíos que estaban acompañando a Pablo. Los demás no lo estaban apoyando, los demás no estaban con él. Habían sido estos hermanos de apoyo y de consuelo. Usted dirá, y Pablo necesitaba apoyo, Pablo necesitaba consuelo. Un hombre como Pablo, tan fuerte espiritualmente, necesitaba. Eso es lo que él dice. Hermanos, todos necesitamos apoyo, todos necesitamos consuelo. Pablo recomendó, en esta misma carta, recomendó a los hermanos de Colosas que si Marcos llegaba por allá, que los recibieran porque él podía predicarles
y enseñarles muchas verdades bíblicas. Pablo está preso, pero aún en prisión, noten, está escribiendo. Lo que hemos estudiado el libro de los Hechos, vimos que la gente iba, Pablo tenía acceso a recibir personas, no podía salir del lugar donde estaba detenido, pero sí podía recibir visitas y la gente iba, se congregaba en aquel lugar y Pablo allí predicaba el Evangelio y Pablo desde la cárcel escribía cartas para animar a las iglesias que estaban por allá y también estaba recomendando a las iglesias que recibieran predicadores que eran del equipo de Pablo. Se mantenía el hombre activo. Constantemente Pablo estaba ocupado en las cosas del Señor. ¿Sabe usted que si nos mantenemos ocupados en el Señor, aún las tribulaciones son más fáciles de soportar? Amén. Porque tenemos la fuerza del Señor y porque tenemos nuestra mente ocupada en la obra del Señor y en las cosas que son del Señor. La humildad es una parte esencial para poder unir a los miembros de un equipo cristiano. Lo voy a repetir. La humildad es una parte esencial para unir a los miembros de un equipo cristiano. ¿Usted cree esto? Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando sentimos que mi hermano me hace falta y que él es importante, entonces yo voy a ser útil para él. Porque debemos apoyarnos ¿cómo? Los unos a los otros. ¿Y cómo nos apoyamos los unos a los otros? Vamos a ver. ¿Usted cree que si este brazo nunca esté en mi cuerpo, podrá ser útil al cuerpo? No va a ser útil. Tiene que estar unido para poder ser útil al cuerpo. Y una característica vital es esa actitud de humildad que puede unir. ¿Por qué? Porque este elemento nos ayuda a entender que cada hermano es importante y que cada uno juega una función en colaboración con los demás por la obra del Señor. Quiero concluir con estas consideraciones. El trabajo de la iglesia se hace ¿cómo? En equipo. Sin importar la función, todos los miembros de una congregación deben formar parte de ese equipo de trabajo. Mire, usted hoy debe salir de este lugar consciente de que Dios lo ha llamado a servirle y a servir a Él en su vida personal y a servir a los demás, servir a la iglesia, servir a la obra del Señor. Un equipo es donde todos aportan y muy pocos o nadie se queja, ¿verdad? Cuando un equipo todo el mundo se está quejando, ¿qué pasa? ¿A dónde va? Así que, repito, un equipo es donde todos aportan y muy pocos o nadie se queja. La iglesia como equipo busca un bien común. ¿Cuál es el bien común? Glorificar a Dios, haciendo las cosas como dice la Biblia. Porque un equipo para que funcione debe tener reglamentos, ¿verdad? ¿Y dónde salen los reglamentos de la iglesia? ¿De dónde salen? De la Biblia. Tenemos que ir a ella. Solo de la Biblia y no de opiniones particulares. A veces una persona está hablando ciertas cosas y yo estoy oyendo lo que la persona está diciendo y estoy buscando qué la Biblia dice con respecto a eso mismo. A veces una persona alega, señala cosas y está hablando y hay que ir a ver qué dice la palabra de Dios. La Biblia tiene respuesta para todo lo que nosotros necesitamos conocer y saber en este mundo. Las instituciones de este mundo han sido establecidas sobre las bases de ¿qué?
competencia y rivalidad, ¿verdad que sí? Esas son las instituciones de este mundo. Una persona está en un trabajo, tiene una función y probablemente hay alguien que está velando la oportunidad para quitarle el puesto, o no. ¿No pasa esto? Porque esas son las instituciones de este mundo. Está la competencia, está la rivalidad. Cristo fundó su iglesia basada en dos cosas: en amor y cooperación los unos con los otros. Note la gran diferencia entre las instituciones humanas de este mundo y la iglesia de Cristo. Este pasaje de Colosenses tiene tantos detalles para extraer y aplicarlos a nuestra responsabilidad como cristianos. En un equipo se apoyan los unos a los otros. Si alguno se inhabilita por enfermedad o por prisión, los demás no lo abandonan. Vamos a ver, Pablo y Aristarco estaban presos, pero eran 10 el equipo. Los otros 8, ¿qué estaban haciendo? Estaban libres, estaban presentes allí. En un equipo se consuelan los unos a los otros. Pablo estaba sufriendo prisión por acusaciones de los judíos, pero habían 2 judíos que estaban allí para decirle: Pablo, aquí estamos para fortalecerte, para consolarte, para ayudarte. En el equipo de Cristo todos trabajan juntos, y esto no se puede hacer virtualmente, sino presencialmente. ¿Alguien puede ser del equipo de Cristo virtualmente? Usted puede mostrar el amor a otro virtualmente. Usted puede hacer algo por la obra de Dios virtualmente. No puede ser. Tiene que hacerlo con el calor humano, con la relación humana. Para que haya iglesia se necesita, la palabra iglesia viene del griego eclesía, que quiere decir asamblea, y para que haya asamblea tiene que haber presencia. No podemos pensar, aunque tenemos tiempo moderno y podemos ver un mensaje por internet y todo aquello, el desarrollo de la vida de la iglesia no es virtual, tiene que ser presencial. Porque esto es el mandato y el ejemplo que nosotros encontramos a través del Evangelio de Cristo. Así que, en el equipo de Cristo, ¿quién es el jefe? Cristo es el jefe. Usted y yo trabajamos en aquel equipo. Todos hemos sido llamados a servir, a aportar en vez de estar exigiendo. A veces es todo lo contrario, a veces no se da nada y se exige todo. Lo han visto en una casa, que a veces el que menos aporta es el que más exige. A veces sucede que en una casa el que nunca aporta nada es el que dice: y esto es lo que me van a dar de comida a mí hoy, y tal cosa. Esto sucede y a veces puede pasar también en una congregación, que la gente más desocupada, despreocupada, indiferente, puede ser la persona que puede estar exigiendo trato y cariño. ¿Qué buscaba este grupo de 8 hombres al lado de 2 presos? Vamos a ver, eran 10, ¿verdad? 2 estaban presos. Habían 8 que no estaban presos. ¿Qué buscaban ellos al lado de estos 2 presos? ¿Buscaban algún beneficio personal? Ninguno. No buscaban ningún beneficio personal. Solo querían apoyar porque amaban la obra de Dios y querían que el Evangelio avanzara. Querían que el propósito de Dios continuara. Les confieso, mis hermanos, que al comenzar a estudiar estos versículos para este sermón, vi que no tenían una teología profunda, pero poco a poco, mientras meditaba, fui descubriendo que tienen una gran enseñanza práctica para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa enseñanza? Que el trabajo de la iglesia se hace en equipo, que solo trabajando todos por una causa común
nosotros podemos cumplir con el mandato de Cristo y la iglesia puede crecer. Porque se detuvo el trabajo de la iglesia porque Pablo estaba preso. No, hermanos, no. Si un pastor tiene que irse de un lugar, la obra sigue. Si un pastor va preso, o si el pastor se enferma, o si los líderes le pasa cualquier situación, la obra de Dios tiene que continuar. Porque la obra no depende del hombre, depende de Dios. Pero Dios ha cimentado su obra. ¿En quién? En cada uno de nosotros. Porque todos nosotros formamos un equipo de trabajo para la obra del Señor. Así que, hermanos, vamos a invitar a Pablo. ¿Recuerdan algunos nombres? Onésimo, Tíquico, Aristarco, Marcos, Bernabé, Demas, Jesús, el justo, ¿verdad? Vamos a invitar. Y allí no hay ningún nombre que esté presente aquí, que aparezca allí. Pero hoy, los nombres suyos y míos son los que aparecen en esta lista. Que Dios le bendiga. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a decirle: Señor, aquí yo estoy. Como decía la canción, aquí estoy. No tiene que buscar a nadie más. Yo quiero ir, yo quiero hacer tu voluntad. Oremos. Padre bendito y amado, quiero agradecerte la bendición de haber compartido esta palabra tuya. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre tiene enseñanza para nosotros. Gracias, Padre, porque tu palabra es inspirada, es una fuente de sabiduría. Ayúdanos, Señor, para que este ejemplo de estos hermanos estuvieron acompañando a Pablo sirva para nosotros, Señor. Padre, que todo el que ha estado presente y aún aquellos que a la distancia vean esta predicación entiendan que son parte del equipo tuyo, Dios, que no por casualidad tú los has llamado del mundo, no por casualidad tú los has librado de la condenación eterna, donde hay tantas personas que tristemente se perderán, irán al infierno. Sin embargo, tú nos has salvado, iremos al cielo. Y debemos, Señor, estar conscientes de que nos has salvado para que te sirvamos, para que honremos tu nombre. Nos ha librado de la condenación eterna para que sirvamos para gloria tuya y para el bien y el apoyo mutuo con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a entender que cada uno de nosotros es un equipo y que hemos sido llamados para, hombro a hombro con los demás, continuar hacia adelante la labor que tú nos has puesto a hacer. Que estemos disponibles y dispuestos para servir, para gloria y honra de tu nombre. Oramos, Padre, y te pedimos esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Nuestra hermana Betsy.